En esta práctica que le hemos denominado la imagen CT en investigación, lo que vamos a pretender es conocer bien las características de esta técnica. Esto nos va a permitir pues, un mejor diseño de los experimentos. Tantas veces en la investigación nos hemos visto obligados a tener que estudiar los manuales porque al acudir al TAC a realizar alguna cosa, no nos entendemos bien con los técnicos, no sale lo que vamos buscando, o bien damos por sabido de que no es válida la imagen porque no vemos algo que deberíamos de ver si hubiéramos empleado una técnica distinta. Es decir, esta experiencia que hemos tenido en la investigación muchas veces, creo que podemos obviarlo pues conociendo bien estas características técnicas, ¿verdad? En la investigación humana y en los animales de experimentación, como veis. La imagen de investigación no es una imagen estándar, por eso es investigación, porque es algo nuevo que estamos intentando sacar, y en ese sentido pues aspiramos a sacarle todo el partido posible, si lo conocemos, si conocemos las entrañas bien del equipo, a sacarle todo el partido posible para que sea útil en nuestra investigación. Por tanto, no es una imagen estándar y hay que adaptarla a nuestro experimento. Por ello, pues el conocimiento de la herramienta, como acabamos de decir, es fundamental. Y en ese sentido vamos a ver parámetros como son de calidad, como son el ruido, la linealidad, la resolución. Ahora veremos en qué consiste todo esto. Y las técnicas distintas, cómo hacen que se modifique esta linealidad o esta resolución o este ruido que vamos a tener de no saber replicar bien ese medio con el que estamos actuando mediante la variación, como digo, de la modulación en intensidad o en kilovoltaje o el algoritmo que empleemos para una cosa u otra. Por tanto, el conocer las limitaciones de nuestra herramienta y las posibilidades nos abre un campo enorme para poder desarrollar mejor nuestra investigación. Vamos a emplear en este caso un fantoma científico de control de calidad que va a consistir, como veis aquí, en un cilindro que en cada una de esas rodajas va a tener incluido, como veremos en la imagen distinta, va a tener incluido unos dispositivos distintos. ¿Cuáles son? En primer lugar, en este primer corte tomográfico sería homogéneo, para ver eso del ruido, para ver cómo se comporta, si realmente reproduce con homogeneidad ese medio. Otro para ver si en bajas densidades la resolución bajo contraste, de bajo contraste es o no adecuada en el caso de este uso de rayos X, ¿no? O en alto contraste, zona ósea, o contrastando lógicamente con aire, con medio blando y demás, como de resolutivo es utilizando este otro corte tomográfico o este otro que nos va a dar la relación que existe entre las distintas densidades, porque ahí son distintos medios, cada una de esas bolitas, esferas o cilindros son de distintos medios que de alguna manera se tiene que comportar, tiene que tener un coeficiente distinto, una densidad distinta frente al corte tomográfico que vamos a ver, al número Humphrey del que todos conocemos. Pues bien, en esta primera parte el ruido estadístico. Fijaros que se trata de un corte en una zona que tiene que ser homogénea, que todos los voxeles deberían de haber dado el mismo número. ¿Por qué? Pues porque se trata del mismo medio. Sin embargo, pues hay una oscilación dependiendo de la técnica que usemos, de la información que tengamos, lógicamente, al fin y al cabo, esto es producto de la interacción de la radiación con la materia, ¿no? Y cuanto más estadística tengamos, más precisión vamos a tener. Por tanto, vamos a ver la influencia que tienen los distintos parámetros técnicos que usemos, el miliamperaje, el kilovoltaje e incluso el espesor de corte que utilicemos, y vamos a poderlo cuantificar. Es una gran ventaja que vamos a aprender a manejar en esta práctica de la región de interés, estos círculos que cogemos, vamos a ver
el valor medio, la desviación estándar que tenemos, es decir, de alguna manera cómo se está comportando, si se aproxima mucho a ese ideal de que todos los números sean exactamente iguales, porque es un medio homogéneo o no, o hasta qué punto nos alejamos de él. En este segundo corte tomográfico vamos a estudiar la linealidad. ¿En qué consiste? Pues en ver la relación que existe entre el número Hanfield, esa densidad del medio, que está definida por ese número, el número CT, si realmente hay sintonía de uno con otro y por tanto hay linealidad entre medios menos densos a más densos. Para ello usamos pues como veis este corte donde hay toda una serie de elementos, de esferas, cilindritos, de distintos elementos, de poliestireno, acrílico, teflón, metacrilato, aire, agua, que tiene cada uno de ellos sus propiedades y que cada uno de ellos debe dar su número Hanfield, su número CT, que debe estar muy próximo a estos que nosotros al movernos por la pantalla por cada uno de esos sitios obtengamos, ¿no? Bien, la resolución con alto contraste. La resolución con alto contraste es especialmente buena para el caso de la tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder utilizar medios muy distintos donde la absorción, el número Z atómico de estos elementos es muy distinto y va a haber una preponderancia de efecto fotoeléctrico muy alta y en consecuencia una gran diferenciación de estructura, hueso, agua, aire, donde lo vamos a poder ver, como veis, esto con mucha facilidad. Pero claro, esto va a ser tanto mejor o peor si utilizamos ese campo de visualización, el field of view, mayor o menor, va a influir notablemente, o los filtros de reconstrucción, los algoritmos de reconstrucción que empleemos, lógicamente. Caso distinto va a ser con los tejidos blandos, donde las diferencias en este corte tomográfico vamos a ver diferencias de densidades muy próximas al medio fondo, de plásticos con el 0,3%, el 0,5% o el 1% solo sobre o por debajo de ese fondo, y vamos a ver ya en pantalla cómo hay muy poca diferenciación, al ser muy próximo de número atómico, de densidades muy próximas. Esto es, digamos, un problema que tenemos con el TAC y por eso, como bien dice la profesora Ortiz-Seidel en la práctica, vamos a poder tener las ventajas en la resonancia magnética, pero lógicamente para ver hasta qué punto desde la investigación nosotros estamos sabiendo distinguir bien o no lo que tratamos de experimentar o lo que tratamos de averiguar. Bien, por último vamos a ver un aspecto muy importante que hemos destacado mucho en nuestra materia, porque es aprovechar lo bueno de cada uno de los distintos tipos de imagen. Aquí aparece en este ejemplo pues la tomografía por emisión de positones, ¿no? La PET o una resonancia, un TAC. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por tanto, la imagen multimodal, la imagen fusionada, es la gran riqueza de la imagen moderna, el poder ligar unos con otros. Nosotros, en nuestro caso, en la práctica, vamos a utilizar nuestro fantoma al cual le hemos hecho una resonancia, un equipo de resonancia y un TAC. Y vamos a fusionarlo, vamos a emplear algoritmos de fusión y vamos a ir moviendo pues ese pequeño cuadradito vamos a ir moviéndolo, donde vamos, como veis, simultaneando lo que es la resonancia con el TAC para distinguirlo en una zona o en otra. Bueno, por último, solamente deciros que tenemos boletines donde tenemos textual y con imágenes, todo incluido para que podáis aprovechar los dos medios, tanto el vídeo como el texto, ¿no? Que va a ser muy útil compaginar los dos. En fin, os paso ya a la práctica que va a ir presentada por la profesora Ortiz-Seidel, que disfrutéis mucho y que aprendáis para el campo de la investigación todo lo que podáis, que creo que es sumamente útil y además está hecho muy como presencial, ¿no? Esta espontaneidad creo que le da mucha cercanía a la presencialidad. Adiós.
a colocar nuestro fantoma. Este fantoma es el típico de control de calidad para rayos X, consta de un cilindro en el cual vamos a tener distintas sesiones. Según dónde adquiramos la imagen, vamos a poder estudiar una característica u otra de la imagen. Entonces procedemos a alinearlo, será importante que esté también nivelado, correcto. Y como en el caso anterior, vamos a utilizar los láseres de Sana para alinearlo en función de estas marcas que aparecen en el manual. Hemos alineado lateralmente, colocamos verticalmente la mesa y longitudinalmente. Vemos aquí entonces que lo tenemos alineado en esta dirección y en esta dirección con las marcas blancas que aparecen en el manual. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo sepa exactamente qué corte voy a adquirir. Así que hacemos un cero en este punto y desplazamos 500 milímetros hacia adentro, de forma que nos aseguramos que este plano corresponde al centro del plano. Vamos a encender los láseres internos del TAC. Vale, perfecto. Ya estamos ahí en el centro. Volvemos a hacer un cero y a partir de aquí nos podemos desplazar distancias conocidas para hacer los cortes en los distintas sesiones. Seleccionado el paciente, se procede a indicar si es adulto o niño, la posición en la que se encuentra, este sería de cúbito supino, y luego aquí el protocolo correspondiente. Vemos que los protocolos están divididos tanto por zonas anatómicas, columna, hombro, tórax, abdomen, pelvis, tanto por tipo de estudio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, los correspondientes a radioterapia se encuentran en este apartado. Vamos a coger, por ejemplo, uno de pelvis y en el momento que cargamos el estudio aparecerán distintos pasos de este estudio previamente establecidos. Lo más normal es hacer primeramente un topograma, que es una especie de exploración de control que nos va a permitir escoger la zona de estudio que queremos. Luego la exploración de control lo que nos permite es asegurarnos, como hemos visto en el caso anterior, de que los tres referencias se encuentran alineados. Y luego el estudio propiamente dicho es la zona en la que nos vaya a interesar y con las características que nos interesen. Aceptamos y procedemos. Vamos a seleccionar el topograma, cargamos. En este caso es un topograma AP, ello significa que el tubo se encuentra quieto, quieto sin moverse encima del fantoma, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que al desplazarse la camilla, lo que hemos obtenido, el tipo de imagen que hemos obtenido es similar a una radiografía, como vemos aquí. Es como una radiografía AP del paciente, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez hecho esta adquisición, que nos va a permitir situarnos y luego hacer las distintas adquisiciones, vamos a seleccionar en qué zona nos queremos. La exploración de control vamos a obviarla en principio porque simplemente sería la que hemos visto anteriormente para reproducir los puntos, y nos vamos directamente a la adquisición en sí. Bien, pinchamos en la adquisición y nos aparece esta caja que nos permite seleccionar la zona de interés. Bien, vamos a seleccionar una zona en la última sección del maniquí. Esta es la caja, la hemos seleccionado a esta altura. Aquí en los distintos parámetros, de la exploración veremos que tenemos distintas pestañas. Está simplemente la general, parámetros de exploración y aquí de reconstrucción. Vamos a tomar cortes de 3 milímetros. El field of view, que es el campo de visión, puesto que nuestro fantoma es bastante pequeño, podemos reducirlo para conseguir una imagen más ampliada. Hemos visto cómo la caja aquí se nos ha reducido acorde con el cambio que hemos hecho. Y en cuanto a, por ejemplo, si queremos ir a una posición de mesa determinada, simplemente podríamos introducir aquí la coordenada, puesto que tenemos el diagrama
del fantoma correspondiente. El fantoma que tenemos encima de la mesa corresponde con el CAD-FAT 600, que como hemos visto tiene distintas sesiones, y ahora mismo nos interesa estudiar la última de estas sesiones, que está en la coordenada menos 160. Entonces yo puedo establecer aquí menos 160. Este indicador me dice que tengo que mover la mesa se mueve a esa posición y allí haré la adquisición. Ahora mismo está adquiriendo 6 imágenes. Esto podría cambiarlo porque en realidad solo me interesa una. Así que en principio tomaremos una sola imagen. Tenemos por lo tanto una imagen en esta zona con un espesor de corte de 3 milímetros que a efecto pedagógico vamos a reducir y luego explicaremos por qué. Vamos a coger un corte de 0,6 milímetros, ¿vale? Un corte muy fino. Los parámetros de kilovoltaje no los vamos a cambiar, 120 kilovoltios, y en principio dejamos la opción de Care 2 4D activada. Y vamos a proceder a realizar el corte. Cargamos aquí. Me pedirá el sistema mover la mesa a la posición correspondiente, perdón, esto, menos 160. Ahí me he quedado opaco. Vale. Cargamos. Y iniciamos la exploración. Correcto. Ya hemos concluido. Estas son las imágenes en bruto, por así decirlo. Luego el algoritmo de reconstrucción permite afinar estas imágenes. Entonces siempre habrá un primer paso, que es la adquisición, y un segundo paso, que es la reconstrucción. Este segundo paso se hace sobre unos datos en crudo que el sistema ha almacenado y que nos permiten manipular, que se pueden manipular de distintas maneras, como veremos de hecho en este caso. Bien, pues tenemos aquí, vamos a hacer la imagen mayor, tenemos aquí la imagen, nos podemos desplazar con los cursores de una a otra, vamos a ir un poquito más para arriba. Bien, ¿qué es lo que pretendemos analizar en esta imagen? Pues pretendemos analizar el ruido de esta imagen. ¿En qué consiste el ruido? Yo tengo ahora mismo la imagen axial de un fantoma que es perfectamente homogéneo, y sin embargo lo que yo encuentro en la imagen no es homogéneo, sino que vemos aquí una especie de ruido, de desigualdades, es decir, que obviamente esto no parece homogéneo. ¿A qué es debido eso? Pues eso es debido básicamente al ruido. ¿El ruido por qué se produce? Pues la interacción de la radiación con la materia, que al final da lugar a esta imagen, es un proceso estocástico, con lo cual digamos que la cantidad de ruido que voy a tener va a ser dependiente del número de fotones que interactúen con la materia, en razón a 1 partido por la raíz de ese número de interacciones. ¿Qué significa eso? Que significa, por ejemplo, que en este caso yo he cogido una adquisición con 120 kilovoltios y 43 miliamperios segundos, que son, digamos que muy pocos miliamperios segundos. La consecuencia, pues una imagen, como vemos, muy ruidosa. Vamos a realizar otra adquisición cambiando este tipo de parámetros para ver qué influencia tiene en la imagen. Para ello, vamos a repetir la exploración. Repetimos. Y vamos a modificar, vamos a quitarle el control de dosis con objeto de que podamos establecer nosotros los miliamperios segundos que queramos. Mantenemos el kilovoltaje y cambiamos los miliamperios. Por ejemplo, pues vamos a darle 300 para que veamos claramente el cambio. Muy bien, pues tenemos ya los 300 miliamperios segundos. Bien, pues procedemos, hemos mantenido en principio el espesor de corte. Procedemos a hacer la exploración, cargamos, aquí mover de nuevo la mesa. Vamos a reducir aquí un poquito los cortes, porque no necesitamos tanto. Vale. Cargamos. Bien, procedemos de nuevo a reconstruir la imagen. Y ya a simple vista se ve claramente
como la imagen es bastante más suave que en el caso anterior. Si queremos compararla, podemos ir al visor de imagen y seleccionar estas dos últimas que hemos creado. Tenemos este estudio, que es el primero que hemos hecho, con un bajo miliamperaje, y el segundo. Vale. Pues aquí tenemos el resultado. Este era el primer estudio, que recordemos que tenía unos miliamperios segundo de 45, seleccionado automáticamente por el sistema en función de las dimensiones del fantoma. Y en el otro lado tenemos este segundo estudio, en el cual nosotros hemos forzado los miliamperios segundo a 300. ¿Qué tenemos aquí? Pues mayor número de electrones, mayor número de fotones, mayor número de interacciones, por lo tanto menor ruido en la imagen. Entonces vemos claramente que esto es uno de los factores que afectan al ruido. ¿Qué otros factores le afectan? Hay un parámetro muy fácil de modificar que consiste en el espesor de corte. Los cortes que hemos hecho hasta ahora son de 0,6 milímetros. Si yo, por ejemplo, hiciera una reconstrucción con un espesor de corte mayor, como decíamos anteriormente, una vez tenemos los datos en crudo adquiridos por el sistema, podemos manipularlo de distintas maneras o reconstruirlo de distintas maneras. Como vemos, podemos hacer varias reconstrucciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una segunda reconstrucción en la que podemos modificar el espesor de corte. Vamos a darle un espesor considerable, por ejemplo 5 milímetros. Y procedemos a reconstruir. Vale. Ya reconstruido. Y si comparamos aquí con la imagen inicial, vamos a cargar esta y vamos a cargar la última imagen. Aquí está reconstruida, para compararla con la anterior. Voy a cogerla en el mismo orden. Cogemos aquí la imagen de 0,6 y la imagen con los mismos parámetros, pero con 5 milímetros. Claramente se observa que esta imagen que hemos adquirido con un espesor de corte, aquí está el espesor de corte está el espesor de corte está, que no vea, aquí, perdón, aquí, 5 milímetros, ¿vale? Respecto a 0,6 milímetros. Pues al haber, digamos que condensado la información en un corte más grueso, en este caso, pues vemos que la imagen se nos ha suavizado tremendamente. ¿Problemas de esto? Esto tiene sus problemas, evidentemente, ya que hemos perdido resolución en el plano longitudinal. ¿Qué significa esto? Si nos vamos aquí a abrir la imagen 3D, esto procede a abrir la imagen. En este caso no va a ser muy aparente porque digamos que no hay mucho detalle, pero en cualquier caso lo que sí veríamos en un paciente estándar es que al coger un espesor de corte tan grueso, digamos que aquí aparecerían como franjas de ese espesor de corte en esta reconstrucción. Consecuencia, hemos perdido resolución en la dirección longitudinal. Si queremos, por ejemplo, hacer una medida cuantitativa de ese ruido, tenemos herramientas como, por ejemplo, la posibilidad de crear una ROI circular. Podemos crear una ROI circular. La segunda no la quiero. Creamos una ROI circular y el sistema automáticamente nos va a dar valores de máximo y mínimo número Hanfield en esa ROI, así como media y desviación estándar. Entonces, estas dos imágenes fueron creadas con el mismo kilovoltaje. Por lo tanto, la media debe estar en un entorno similar. Sin embargo, lo que sí se observa es que la desviación estándar en esto no puedo ampliarlo, puedo ampliar la imagen, pero no el letrero. La desviación estándar en este caso es muy alta, es de 7,2, mientras que si nos vamos a esta imagen, que recordemos que tenía un espesor de 5 milímetros, la desviación estándar del valor de número Hanfield en esta ROI es de 2,8, que es bastante menor. Entonces hemos visto, esto digamos que es una expresión cuantitativa de cómo hemos conseguido disminuir el ruido de la imagen. Si adquirimos vamos a adquirir un nuevo estudio en el cual vamos a cambiar, por ejemplo, el kilovoltaje, ponerle un kilovoltaje de 80. Cargamos
movemos la mesa y repetimos, ¿vale? Vemos aquí cómo avanza esto mientras se crea el esto. Bien. Reconstruimos de nuevo. Vemos aquí que está el proceso de reconstrucción en curso. Al haber copiado el estudio anterior me ha hecho automáticamente las dos reconstrucciones que ya tenía definidas previamente. Lo que queríamos ver, si nos vamos al visor y cargamos de nuevo las imágenes que hemos producido, vamos a cargar, creo que está todavía reconstruyendo. Bien, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Vale. Recordemos que esta imagen se adquirió con unos miliamperios segundo de 300, un espesor de corte de 5 y un kilovoltaje de 120. Esta otra imagen tiene un kilovoltaje de 80, de 9 miliamperios segundo 300 y espesor 5. ¿Vale? Entonces, entre estas dos imágenes, la diferencia no debe ser el ruido, la diferencia ahora será otra. Vamos a seleccionar la ROI, vamos a quitar esta pequeña. Vale. Hemos seleccionado una ROI en cada una de ellas. En este caso, la diferencia principal vendrá en la media. ¿Ves? Si en el caso anterior, que eran dos adquisiciones con distinto espesor, la media de números Hanfield era similar y lo que variaba era la desviación estándar, aquí lo que tenemos es que la media de números Hanfield, en este caso era de 12,8, aquí pasa a menos 11,5. ¿Por qué? Pues porque el número Hanfield es reflejo de los mecanismos de interacción de la radiación con la materia y va a depender tanto de la energía de la radiación como de la composición del material. Va a ser el material exactamente el mismo, lo que ha variado aquí es la energía de la radiación. En un caso era 120 kilovoltios y en otro caso era 8. A continuación vamos a estudiar la linealidad en los números Hanfield. Para eso, aquí en el topograma hemos seleccionado un corte en la parte superior que corresponde con este que vemos aquí. Lo vamos a ampliar para más facilidad. Recordemos que siempre podemos cambiar la ventana de visualización. Lo que vemos en este corte se corresponde con el gráfico de esta parte de abajo correspondiente al fantoma del que disponemos. En él vemos claramente cómo hay distintos elementos. Esto es acrílico, poliestireno, otro tipo de plástico, teflón, aire. Existen distintos elementos que se corresponden con lo que estamos viendo en la pantalla. Recordemos que esto era acrílico, esto es un hueco que puede ser rellenado con un vial de agua para tener exactamente ese elemento, esto sería poliestireno, esto sería teflón, este hueco es aire, etc. Bien, ¿qué pretendemos con esta imagen? Con esta imagen pretendemos saber si los números Hanfield que está calculando el sistema son correctos. A continuación podemos ver el número Hanfield de los distintos insertos. Por ejemplo, este que observamos aquí, que corresponde a del ring, a un plástico. Si pinchamos sobre él, observaremos en la parte inferior de la pantalla el número Hanfield correspondiente. ¿Vale? Vemos que tiene un número Hanfield bastante alto. Si nos vamos, por ejemplo, al aire, que es este hueco de aquí, encontraremos lo esperado, un número Hanfield de menos 1000. Podemos recordar la definición de números Hanfield en función de los coeficientes de atenuación del material y el agua, definido de tal manera que el agua tendría un número Hanfield de 1, de hecho toda la parte central se aproxima agua, aunque no exactamente, el agua tendría el número Hanfield de 1, el aire tendría un número Hanfield de menos 1000, que es lo que vemos aquí, y luego ya elementos más densos como el hueso tendríamos un número Hanfield por encima de los 500. Tenemos aquí teflón, que también es bastante más denso, vemos aquí un número Hanfield de 911, etc. Muy bien, pues la prueba consiste en verificar si estos números Hanfield que está calculando el sistema se corresponden con los números Hanfield que nos presenta la tabla de la información del producto para los distintos kilovoltajes. Recordemos que el número Hanfield dependía no solo del material, tenemos aquí los distintos materiales en la tabla, sino también del kilovoltaje. Entonces tendremos que verificar con esta imagen que para el kilovoltaje seleccionado los números Hanfield de los distintos materiales se corresponden con lo que aparece en esta tabla. Así habremos verificado la linealidad de la escala de números Hanfield.
continuación vamos a estudiar la resolución a alto contraste. ¿Y qué capacidad tenemos para distinguir puntos que están muy contrastados sobre el medio y para ver si dos puntos cercanos somos capaces de diferenciarlos o aparecen como un único punto? Para eso, dentro del fantoma que tenemos, vamos a hacer un corte a esta altura, lo hemos hecho ya, y aquí tenemos la imagen correspondiente. Vamos a analizar esta imagen. Vamos a hacerla un poco más grande. Esta imagen que hemos adquirido ha sido con Field of View de 500. Recordemos que el Field of View, ¿qué es? El Field of View es el campo de visión. Si forzamos aquí la imagen, se ve claramente aquí el campo de visión, ¿de acuerdo? Entonces un Field of View de 500 significa que este campo de visión es un círculo de diámetro 500 milímetros. Muy bien, pues tenemos nuestra imagen. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar de una manera sencilla la resolución a alto contraste? Pues simplemente, vamos a hacer la imagen un poco más grande, la capacidad que tengamos para diferenciar elementos que se encuentran cada vez más cerca. Vemos aquí distintos grupos, un grupo de 2, un grupo de 3, 4 y a partir de allí son siempre 4 elementos y cada vez están más cerca. Entonces, ¿en qué momento dejo yo de ver estos 4 elementos de forma clara y empiezo a ver una especie de mancha indistinguible? Pues jugando aquí con el contraste podemos intentar afinar esto un poco, pero vemos que más allá de este elemento este empieza a aparecer pixelado. Bien, entonces la cantidad de grupos que somos capaces de distinguir nos da una medida de esta resolución a alto contraste. Vemos que en este caso es bastante pobre, que podemos cambiar fácilmente y de hecho va a ser el parámetro que más influye en esto a la hora de mejorarlo. Pues volvamos al punto anterior y vamos a hacer una segunda reconstrucción. Y esta segunda reconstrucción, pinchamos aquí, una segunda reconstrucción. La segunda reconstrucción la vamos a hacer con un Field of View bastante más pequeño, la mitad, 250. Vemos aquí que se nos ha activado la caja correspondiente al nuevo Field of View. Y vamos a hacer la reconstrucción en este punto. Vemos cómo está en progreso. Vale. Y activamos la imagen y nos vamos a la que nos interesa, esta de aquí. Muy bien, vamos a volver a cambiar y vemos aquí cómo optimizando la ventana, aquí están los parámetros de la ventana, ¿de acuerdo? Moviendo el ratón puedo cambiar la anchura y el centro de ventana. Bien, moviendo la ventana vemos aquí que si antes nos quedábamos en este grupo prácticamente, aquí podemos distinguir dos grupos más, incluso a lo mejor forzando un poco intuir este de aquí. Bien, entonces hemos visto que en este caso la resolución ha aumentado bastante por el hecho de cambiar el Field of View. ¿Por qué razón? Estas imágenes son de 512 por 512 píxeles, lo que significa que si yo tengo que repartir un Field of View de 500 milímetros de diámetro, 512 por 512, me va a salir un tamaño de píxel muy grueso. Si yo lo que tengo son 250 milímetros de diámetro, el tamaño de píxel será mucho más pequeño y por lo tanto la resolución de la imagen será mucho menor. Mucho mejor. Por otra parte, otra cosa que podríamos demostrar, pues sería interesante, es hacer de nuevo otra reconstrucción, pero cambiando esta vez el algoritmo de reconstrucción. Aquí en el algoritmo de reconstrucción tenemos distintas posibilidades, entonces yo puedo intentar buscar uno que me dé un alto contraste. Por ejemplo, aquí para pulmón y hueso tenemos uno de I70H muy definido. Vamos a probarlo. Seleccionamos este algoritmo, reconstruimos de nuevo y vamos a ver la imagen que resulta. La imagen que resulta es una imagen mucho más fea, pero sin embargo veremos aquí que tiene bastante más resolución. Si antes nos quedamos prácticamente en este grupo, con este filtro nuevo que hemos aplicado hemos conseguido ver 3, casi 4 grupos más. Vemos por lo tanto que estos filtros de reconstrucción pueden mejorar sustancialmente la imagen. En este caso es un filtro de realce de borde, que es lo que nos interesa para aumentar la resolución. Vamos a proceder ahora a ver el tema de resolución a bajo contraste. Para ello nos iremos a un corte que se encuentra aquí esquematizado en la información del fantoma, en el que vamos a ver, tenemos un fondo y ligeramente contrastado sobre él vamos a tener distintos grupos de cilindros. ¿De acuerdo? Esta sección de aquí son cilindros que están contrastados un 1% por encima del fondo
esta segunda un 0,5% y esta un 0,3%. Lo que se pretende aquí es ver cuántos de estos grupos somos capaces de adivinar y hasta qué diámetro podemos distinguir. Para ello volvemos aquí a nuestro topograma y hemos capturado un estudio en la sección correspondiente, del que tenemos aquí la imagen adquirida. Vamos a ampliarla. Podemos intentar jugar un poco con el contraste, intentando a lo mejor reducir la ventana y optimizándolo lo más posible, pero en cualquier caso vemos que la resolución a bajo contraste, así como alto contraste, la imagen es muy nítida, siempre vamos a ver muy bien huesos, pulmones, cosas muy contrastadas, los vamos a ver muy bien nítida. Sin embargo, cuando tenemos cosas menos contrastadas, aquí falla. Vemos que de los grupos que veíamos en el diagrama, este que es el más contrastado se distinguen prácticamente unas cuantas de elementos, hasta 7. Este segundo, el segundo más contrastado, empieza aquí a difuminarse en el momento que los diámetros bajan, y este prácticamente es pura intuición. En la parte interior existen otros elementos de una longitud distinta, ¿no? Para ver la diferencia con los colores. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues lo que ya sabíamos, que el TAC realmente tiene poca resolución a bajo contraste. Para eso tendremos que ayudarnos a otras técnicas como la resonancia, que sí mejoran en ese aspecto. Vimos anteriormente como el TAC tiene problemas por una baja resolución a bajo contraste. Por lo tanto, muchas veces nos ayudaremos de otro tipo de imágenes, como puede ser la resonancia, que se caracteriza precisamente por lo contrario. En este caso hemos cargado el programa de fusión, una parte, un estudio primario, que es el TAC, que es este que tenemos aquí. Por otra parte, un estudio secundario, que consiste en una serie de imágenes de resonancia adquiridas del mismo maniquí. Y podemos fusionarlo. Esta fusión se puede llevar a cabo a través de distintos tipos de algoritmos. El algoritmo que se ha seleccionado actualmente es el de información mutua. Este es el óptimo en caso de, sobre todo, imágenes de distintas modalidades y minimiza la diferencia de información. Bien, entonces una vez fusionadas las imágenes, esta opción nos permite, a través de esta ventana, desplazarnos y comprobar cómo se ha realizado la fusión. Vemos claramente aquí como si en la imagen primaria, que es el CT, el hueso aparece blanco, en la resonancia el hueso, al carecer de agua, aparecerá como negro. Vemos aquí una imagen muy característica de las diferencias entre la resonancia y el TAC. Entonces, esto tendríamos que confirmar que la fusión se ha llevado a cabo correctamente, y de esta manera podríamos utilizar todas las ventajas que nos da la imagen de resonancia a la hora de delimitar órganos blandos, zonas de partes blandas, y utilizar esa información en nuestra imagen TAC, que será la que necesitemos finalmente para el cálculo de la dosis. Vamos a pasar a zona blanda. Sí, vamos a movernos a zona más blanda. Tenemos por aquí una especie de simulación de lo que sería el hígado. Vemos aquí cómo se muestra la heterogeneidad de distintas maneras en una y otra imagen. Los vasos. En el cuadradito estamos viendo lo que es la resonancia, mientras que la imagen primaria de fondo es el TAC. Correcto. Ese cuadradito le puede modificar el tamaño. Pueden elegir configuraciones tipo tablero de ajedrez.